Bien, ¿no? Ahí va. Hola, ¿qué tal? De nuevo estamos con vosotros para traeros nuevos contenidos. En este caso, una entrevista que realizamos las pasadas navidades en la cadena COPE. Una entrevista efectuada a la periodista Carmen Ro y su último libro. Ese último libro titulado Mientras tú no estabas. Un apasionante documento sobre la vida de una actriz lamentablemente olvidada que vamos a rescatar del olvido y la traemos aquí a The Cinem. La actriz Conchita Montenegro, nuestra actriz donostiarra, que fue la primera española que triunfó, nada menos que en Hollywood, en los años 30, allá por los años 30. Nuestra querida y olvidada, lamentablemente, Conchita Montenegro. Olvidada hasta hoy, porque la rescatamos aquí en The Cinem. Sin más dilación, os dejo con la entrevista íntegra que se efectuó estas pasadas navidades, como digo, a la periodista Carmen Ro, su último libro, apasionante, Mientras tú no estabas. Gracias y disfrutad. Historias de cine. Con Miquel Navarro. Bueno, estas navidades Miquel Navarro no podía no venir aquí con nosotros si no era para contarnos alguna noticia y sobre todo alguna historia de cine, como reza la sintonía que acabamos de escuchar. Y la verdad es que la de hoy, así a priori, promete muchísimo y además con invitada de lujo. Miquel Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado y encantadísimo además de tener a una invitada de lujo, como bien decías, Carmen Ro, que presenta el libro Mientras tú no estabas. Yo creo que es el gran regalo de las Navidades porque precisamente habla de cine y de una actriz olvidada, la primera mujer que triunfó en Hollywood, nada menos, la primera mujer española que triunfó en Hollywood, la donostiarra Conchita Montenegro. Bueno, pues si te parece vamos a saludar ya a la protagonista de este libro, como dices, buen regalo para estas Navidades y que nos espera al otro lado del teléfono. Carmen Ro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un placer y encantada de verdad de estar con vosotros. Muchas gracias. Gracias, Carmen, sobre todo por atendernos en COPE Navarra, en cadena COPE. Y ¿quién era esta mujer? ¿Quién era Conchita Montenegro, esta primera española que triunfó en Hollywood? Pues era como la bautizó la prensa de la época, la Greta Garbo española. O sea, que figuraros hasta qué nivel de triunfo alcanzó, ¿no? Para que se la considerara o se la equiparase, a la Greta Garbo, ¿no? Se llamaba Concepción de Andrés Picado, como habéis dicho muy bien, nació en San Sebastián y con 18 años la ficharon la Metro-Goldwyn-Mayer para hacer películas, en principio en versión original, es decir, en versión hispana, para hacer las versiones hispanas de las películas originales, pero ella aprendió tan bien el inglés que se quedó en Hollywood, se quedó 7 años y se convirtió en una diva más. Es decir, fue la primera actriz española que triunfó en Hollywood. Hasta ahora hemos creído que era Sara Montiel, porque ella misma nos lo había dicho así, pero lo cierto es que 25 años antes triunfó Conchita Montenegro y triunfó mucho más y mucho más a lo grande. Claro, Carmen, estamos hablando de los años, imagino que años 30, más o menos, 30, ¿no? Exacto, 1930 exactamente llega ella en un mes de junio. Claro, porque es muy interesante lo que has dicho, se la contrató la Metro-Goldwyn-Mayer para la versión hispana, y es que recuerdo también a otro español que triunfó en Hollywood, Carlos Villarías, el Drácula cordobés. Efectivamente, mientras Bela Lugosi estaba haciendo la versión para la habla inglesa, se hacía una versión paralela, era una costumbre de la época, en este caso era en Universal Studios, con la versión en español, o digamos así, para el público hispano, con Carlos Villarías, que incluso se dice, ¿no?, que los críticos que tenía mejor incluso dicción que el propio Bela Lugosi, pero es otra historia. Así que, interesantísimo, Conchita Montenegro llega a Hollywood, triunfa y realmente comienza a hablar incluso inglés y también comienza a relacionarse con las estrellas de la época, ¿no, Carmen? Eso es, o sea, realmente Conchita Montenegro, aunque llega con esa llamada colonia española, ¿no?, de ese grupo de actores y actrices españoles que llegaron para hacer esas versiones hispanas, ella enseguida se separa, se aísla en ese sentido porque pasa a hacer las versiones en inglés, las versiones originales, y se relaciona pues con todos los grandes de entonces de Hollywood. De hecho, Conchita Montenegro
embelesó a Chaplin, con quien tuvo hasta un romance, despreció a Clark Gable, a quien se negó a besar, enamoró también a Buster Keaton, al gran Buster Keaton, y desde luego fue el gran amor de Leslie Howard, el que después sería ese segundo galán de Lo que el viento se llevó. Carmen, ese exitazo que tuvo en Hollywood, en Estados Unidos, nuestra protagonista, ¿eso llegó a España? Quiero decir, ¿España se enteró de que una actriz suya estaba allí? Porque claro, la concepción que tenemos del mundo hoy es diferente a la que había en aquella época. Sí, llegó sobre todo pasado, porque hay que tener en cuenta que, claro, hay unos años de guerra donde en España pues ni llegan esas noticias ni llegan ningunas otras, pero yo tengo constancia y tengo documentos de cuando ella regresa a España, que ya es en 1941, pasada la guerra, todas las portadas de las revistas cinematográficas de la época las protagoniza Conchita Montenegro, y además las protagoniza como ha vuelto a España nuestra actriz más internacional. Regresa a España nuestra Greta Garbo española, nuestra actriz más importante ya ha aterrizado en Madrid. Es decir, era descomunal el éxito y por supuesto se valoraba el éxito de Conchita Montenegro. Quizá la pregunta entonces no es, ¿y entonces por qué la hemos olvidado? ¿No? Porque este país es así y olvida a los grandes. Pues en esta ocasión no, en esta ocasión la hemos olvidado porque Conchita Montenegro, al más puro estilo Greta Garbo, con 32 años, en la cima de su carrera, estando ya en Madrid, rodando su cuarta película, que era Lola Montes, y que fue la última que hizo, dio carpetazo a todo, quemó todas sus fotografías de Hollywood, quemó las cintas y dijo a la prensa que no volvería a conceder jamás una entrevista. Rompió con el mundo del cine, desapareció y se le antojó que la vida oculta iba a ser la mejor vida. Y por eso la hemos olvidado, porque durante 62 años, y digo pronto 62 años, 62 largos años, ella estuvo peleando para que la olvidáramos. Murió con 94 sola en una clínica de Madrid. Y Carmen Ro nos recupera su vida, nos recupera a esta persona olvidada por todos, que es la gran Conchita Montenegro, con su libro Mientras tú no estabas. Cuéntanos un poco la estructura de este libro, Carmen. ¿Qué nos cuentas en este libro? ¿Está novelado? ¿No lo está? ¿Qué estructura tiene y qué nos presentas en ella? Sí, es una novela. Desde luego no ha pretendido en ningún momento ser un libro documento ni un acta notarial, empezando porque yo he encontrado mucha mayor vitamina en la libertad de la imaginación, ¿no?, que en la matemática de la hemeroteca. Es una memoria inventada, eso sí, basada en datos y en entrevistas que antes de dar ese portazo al mundo del cine ella había concedido, y también a escritos y entrevistas de sus compañeros y también de algunos personajes muy importantes en su vida, como por ejemplo el escritor Edgar Neville, con quien también tuvo un breve romance y que también habla de ella, y Charles Chaplin, que habla de ella, en fin, y Leslie Howard, en fin, hay no mucha documentación, pero sí interesantísima documentación. Yo lo que he querido estructurar el libro para que distinguirme o distanciarme de la biografía, que en ningún momento ha pretendido serlo, es crear dos personajes ficticios que están en el año 2007, que es el año en que muere Conchita Montenegro, y gracias a esos dos personajes ficticios yo me puedo mover a través del tiempo a esos años 20 que Conchita pasó de adolescente en París, donde hace una primera película con 16 años y se desnuda por completo y tiene un éxito rotundo en toda Europa y monta un escándalo igual de rotundo, pasarme a esos años 30 en Hollywood, trasladarme a esos años 40 del Madrid de posguerra para recrear el reencuentro de Conchita Montenegro con el gran amor de su vida, con Leslie Howard, al que había dejado de ver porque Leslie Howard estaba casado y le había abandonado 8 años antes, ¿no? Gracias a esos dos personajes ficticios que los sitúo justo en el momento de la muerte de Conchita Montenegro y que mantengo algo que fue real, y es que desde que se publica la esquela
de la muerte de Conchita Montenegro en 2007 hasta que los periódicos reportajean o hacen obituarios sobre la Greta Garbo española, que es como yo la descubrí en un obituario, muerto la Greta Garbo española, esto fue mi primer fogonazo de Conchita Montenegro, pues pasan más de 2 semanas sin que nadie caiga en la cuenta de que aquella concepción de Andrés Picado, como era su verdadero nombre, que había fallecido, era la gran Conchita Montenegro. Sí, Carmen. Su relación, yo conocía a Conchita Montenegro, hemos hablado de ella aquí, pero a través de, tú lo has citado muy bien, Leslie Howard, su gran amor. Y hemos hablado aquí alguna vez de aquella magnífica y maravillosa y apasionante historia de espías, totalmente real. Y quiero que nos cuentes un hecho que realmente es curioso, que fue esa relación con Leslie Howard y esa relación también con Franco, que poco después se tornaría en tragedia con la muerte de Leslie Howard. Cuéntanos cómo fue ese encuentro y qué ocurrió ahí. Claro, es que es maravilloso porque yo la verdad es que, yo cuando iba investigando sobre Conchita Montenegro me iba dándome cuenta que había sido una mujer pionera, una mujer valiente, una mujer que había tenido una vida realmente de novela, pero lo que no imaginaba es que también había tenido una vida relacionada con los espías, ¿no? Y que había también una novela de espías dentro de su propia vida. Y así es, pues Leslie Howard, aparte de ser su grandísimo amor, aparte de que ellos estuvieron durante varios años manteniendo esa relación en Hollywood, una relación que venía a durar unos 9 meses, porque luego en los meses de verano Leslie Howard regresaba a los brazos de su mujer y de su familia, y hasta que Conchita, pasados los años, dijo ya no puedo más, hasta aquí, dio carpetazo también a eso y se casó con un actor brasileño, Raúl Roulién, y se fue a Brasil. De ahí luego ya pasó a Europa, se divorció enseguida de este Raúl Roulién, porque era una manera de casarse por despecho o de huida hacia adelante, y luego ya regresó a España. Cuando regresa a España, Leslie Howard también regresa a España. ¿Pero para qué regresa Leslie Howard a España? ¿Para verla o porque tiene una misión de espía, como tú dices? Y es porque tiene una misión de espía. Leslie Howard, además de actor, era espía. Esto era bastante habitual, y tú lo sabes, en el mundo del cine, en el mundo de los actores. Pues los servicios de inteligencia de los distintos países, y en este caso del Reino Unido, saben que son personas que tienen mucha más facilidad para viajar, que tienen más don de gentes, incluso que saben idiomas, que en aquella época, hablo años 40, no era tan fácil que la gente hablase idiomas, en fin, que son muy buenos o posibles buenos espías. Y Leslie Howard, además, pues era de origen judío, se había decantado claramente contra el nazismo, porque había producido y dirigido varias películas en contra del nazismo, y los servicios británicos le fichan para una misión importantísima en España. ¿Cuál es esa misión? La misión es que tiene que transmitirle a Francisco Franco un mensaje de Winston Churchill. Y ese mensaje viene a decir que España debe seguir manteniéndose neutral. Más que mantenerse neutral, para ser correctos, no debe de entrar en el conflicto bélico, porque una cosa es ser neutral y otra no entrar en el conflicto bélico. Debe de no entrar en el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial, porque si no lo hace, los aliados, que ya tienen claro que van a ganar, cuando ganen no van a tomar represalias por esa neutralidad de España. Este es el mensaje importantísimo que tiene que darle Leslie Howard a Franco de parte de Winston Churchill. Pero los servicios de inteligencia británicos recuerdan, porque además tienen, claro, como servicios de inteligencia que son todos los datos, que en España hay un contacto importantísimo para Leslie Howard, que fue su gran amor, que fue su antiguo amor, que fue Conchita Montenegro. Y además saben que Conchita Montenegro en ese momento tiene un pretendiente con quien luego se casará, que es nada más y nada menos que Ricardo Jiménez Arnau. Ricardo Jiménez Arnau, tío del famoso Jimmy Jiménez Arnau, era importantísimo diplomático del régimen franquista y por lo tanto tenía un acceso directo a Francisco Franco. Y ahí nos vamos a encontrar con esa trama de espionaje, amor, desamor, traiciones, intereses, de si Leslie Howard solo quiso utilizar a Conchita para conseguir llevar a cabo su misión, si Conchita llegó o no llegó a utilizar a su pretendiente para darle la satisfacción a su ex amante de conseguirle la misión. ¿Qué es lo que ocurre? No os lo voy a desvelar porque hay que leer mientras tú no estabas para saberlo, ¿no? Pero
sí que ocurre efectivamente un desenlace trágico en el sentido de que Leslie Howard viaja a Lisboa también. La coartada de Leslie Howard para estar en nuestro país y luego en Portugal era dar unas charlas sobre Hamlet. De todo esto hay fotografías de Leslie Howard con Conchita Montenegro en el Ritz, que es donde yo sitúo el arranque de mi novela, en el Instituto Británico, en fiestas pues flamencas de la noche madrileña, en fin. Leslie Howard va a Lisboa para seguir dando esas conferencias y en el regreso, en el vuelo de regreso desde Lisboa, su avión es ametrallado por unos bombardeos alemanes y el avión cae, no hay ningún superviviente y Leslie Howard muere en las costas gallegas, en la costa de Cedeira. En ese momento Conchita recibe no una mala noticia, sino dos malas noticias. La malísima noticia de la muerte de su amor, de su verdadero amor, que es Leslie Howard, y la pésima noticia de que Leslie Howard no volaba hacia Madrid, sino que volaba de nuevo de regreso a su casa. Si se encuentra ante la muerte y el abandono de nuevo, ¿no? Y ese mismo año deja el cine. Y no estoy diciendo que una cosa lleve a la otra porque hay que leer mientras tú no estabas, pero es uno de los mimbres que se tocan ahí. Y luego, por supuesto, ese mismo año Conchita Montenegro se casa con Ricardo Jiménez Arnau, que será un amor mucho más pacífico y un amor que le va a dar una estabilidad y que va a convertirla en una importantísima embajadora. Todo el mundo me ha contado que era una excelente embajadora, Conchita Montenegro. Muy bien, Carmen Ro, magnífico. Mientras tú no estabas, yo creo que es uno de los grandes regalos de estas Navidades. Muchísimas gracias por acompañarnos en Historias de Cine en COPE Navarra y te esperamos hasta dentro de muy poco, cuando quieras, vamos. Bueno, yo encantada, muchísimas gracias a vosotros, ha sido un placer, un honor. Y sí, hay que comprar y regalar libros, si puede ser mientras tú no estabas mejor, pero si no, cualquier libro que me parece el mejor regalo que se puede hacer en Por Navidad. supuesto, y además rescatar la memoria del olvido de la gran Conchita Montenegro. Muchas gracias. Para la historia del cine, claro que sí. Efectivamente. Muchas gracias, Carmen. Un abrazo. A vosotros, gracias. Gracias, Carmen.